Desde muy joven fui elegido como yerno de la familia Jian. A los 22 años, me casé con Jian Yue, quien sufre de autismo. 5 años después de nuestro matrimonio, Jian Yue siempre me ha odiado y rechazado mi contacto físico, ni siquiera compartimos dormitorio. Más tarde, conoció a un chico frente al cual domaba toda su mal genio, esforzándose torpemente por parecerse dócil. Le escribía canciones y le regalaba regalos. Incluso el estudio al que nunca me permitía entrar, lo abría sin reservas para ese joven. Sabía que Jian Yue había encontrado a alguien que le gustaba realmente. Ya no quería seguir cuidando de ella, así que busqué al abuelo Jian y le dije que quería divorciarse. Antes de conocer a Jian Yue, mis días nunca habían sido fáciles. Mi madre era obsesiva con la apariencia física, se enamoró perdidamente de mi padre tras verle la cara. Se apresuró a acostarse con él sin investigar su pasado previo. Cuando nací, ella recién descubrió que mi padre pertenecía a una familia adinerada capaz de garantizarle sustento vitalicio con solo mover un dedo. Pero había una mala noticia: mi padre era un marido que había entrado en esa familia adinerada como pajarito. En otras palabras, era un hombre que había ascendido socialmente gracias a su esposa, y mi madre no era más que su amante. Cuando la esposa legítima lo sorprendió en flagrante delito, aunque mi padre siempre se mostraba dominante ante mi madre, ante la primera esposa se postraba tan humilde como un perro. Inmediatamente cortó todo contacto con mi madre, negando incluso mi existencia. Mi madre crió sola, luchando duramente, pedaleó triciclos, vendió mercancía en puestos callejeros, huyendo descalza de la persecución de los agentes municipales durante kilómetros hasta perderse un zapato. Al final, harta de tanta miseria, decidió encontrarme una salida mejor. No sé qué método usó, pero logró obtener una prueba de paternidad entre mí y mi padre. Fue entonces cuando irrumpió en la puerta de mi padre exigiendo que se hiciera cargo de mí. Preocupados por evitar un escándalo público, los ricos aceptaron su demanda. Ese día, cuando fui entregado en la mansión Geu, mi madre sonrió entre lágrimas. Xiao Cheng, nunca más pasarás hambre. Pero ella fue demasiado ingenua. Mi padre me veía como una mancha, y la señora Geu me detestaba. Los sirvientes, expertos en leer el viento, naturalmente no me trataban bien. Mis medio hermanos, hijos del mismo padre pero de otra madre, inventaban diario nuevas formas de torturarme. Sin embargo, mi madre jamás llegó a saber estos detalles. Esa visita a las puertas de los Geu fue mi última vez viéndola en vida. Murió de cáncer en etapa terminal, sin dinero para medicinas. Después de entregarme a mi padre, se lanzó al río. Yo crecí como hijo adoptivo en casa de los Geu, llevando una vida cautelosa y prudente. A los 17 años, mientras estaba en casa de los Geu, vi a una niña herida por una espina de rosa. Sangre brotaba aún de su herida en el brazo, pero parecía indiferente, escuchando música con los audífonos puestos. Traje alcohol yodado para limpiarle la herida y luego le puse una tirita adhesiva. Más tarde supe que se llamaba Jian Yue. Su abuelo la había llevado de visita a casa de los Geu. Por alguna razón, el abuelo Jian se fijó en mí y quiso que fuera su yerno. Procedentes de una antigua saga familiar distinguida, mi padre aceptó inmediatamente. Mis hermanos mayores se burlaron cuando oyeron la noticia. ¿Crees que has trepado a una rama alta? Si fuera un buen partido, ¿cómo te tocaría a ti? Esa Jian Yue siempre ha tenido autismo y trastorno bipolar. No es normal. Pero gracias a ese compromiso matrimonial, la señora Geu por fin me mostró algo de simpatía. Mi vida en casa de los Geu mejoró considerablemente, que al menos dejaron de hostigarme. Solía recordar a aquella niña en el jardín, inconsciente de su herida. Sin darse cuenta, me había ayudado mucho. Le guardé gratitud profunda. Empecé a aprender sobre su condición médica y cómo relacionarme con ella en el futuro. A los 22 años, bajo el arreglo de ambas familias, me casé con Jian Yue. No imaginaba cuánto me rechazaría el matrimonio en sí. Desde el primer día, nunca me dirigió una palabra amable y prohibió terminantemente cualquier contacto físico, mucho menos compartir cama matrimonial. En nuestra noche de bodas, estalló furiosa dentro de la habitación nupcial. Fuera, no estés en mi habitación, vete ahora mismo. Bajo la mirada llena de vergüenza y humillación, obedecí cabizbajo. Pocos días después, el abuelo Jian vino a hablar conmigo. Me explicó que su nieta siempre había sido solitaria y difícil para relacionarse, que además, había muerto la niñera que la cuidaba desde hace tiempo, dejando a Jian Yue en un estado emocional muy volátil. Me rogó paciencia y comprensión. Accedí. A partir de entonces, asumí la responsabilidad total de cuidarla. Viajaba constantemente entre la escuela y casa de los Jian, recordándole tomar sus medicamentos, llevándola regularmente a revisiones médicas, planificando sus comidas e incluso seleccionando su ropa diaria. Progresivamente, empezó a responderme. Ya no gritaba, fuera. Si me dormía en el sofá, cubría tímidamente con una manta mi cuerpo. Cuando estaba triste, a veces expresaba su malestar lanzándome pequeñas quejas o caprichos infantiles, pero seguiría rechazando rotundamente cualquier intimidad física. La línea directa de descendencia masculina de los Jian se extinguiría si no tuvieran herederos varones. Como hija única de su generación, el abuelo Jian ansiaba desesperadamente un descendiente, un nieto, y me presionaba insistentemente cada vez
con más urgencia. Sin embargo, si ella no estaba dispuesta, yo tampoco podía forzar nada. Al 5º año de matrimonio, el abuelo Jian finalmente perdió la paciencia por completo. Sin que yo lo supiera, envió a Jian Yue a mi habitación, nos drogó a ambos y cerró la puerta con llave desde fuera. Aquella noche sigue grabada en mi memoria. Bajo los efectos del medicamento, sus ojos estaban vidriosos, sus brazos se aferraban a mi cuello sin soltar, aún conservaba un hilo de razón y la empujaba, jadeando. Ella lloraba, se desprendía de la ropa y me suplicaba una y otra vez: me duele, ayúdame, no puedo soportarlo. Intenté dominarme, rompí un florero, clavé los fragmentos en mi muñeca para despertarme con el dolor, pero el fármaco de Jian era demasiado fuerte, ni el dolor lograba devolverme la lucidez. Al fin, cuando sus manos temblorosas desgarraron mi camisa, la tomé entre mis brazos y respondí. En medio de un asfixiante velo nos perdimos el uno en el otro hasta que el alba nos encontró. Al día siguiente al mediodía, desperté por el ruido de objetos que se rompían. Jian Yue había estado muy enojada, destrozó mi teléfono móvil, estropeó la televisión colgada en la pared y derribó las sillas y mesas con estrépito. Cuando me desperté, ella vino hasta mí sosteniendo un espejo. En él vi mi rostro desordenado con mechones sueltos y arañazos en el cuello. Me señaló con desprecio evidente: me obligaste, tan repugnante, te odio, no quiero verte más. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Me puse ropa apresuradamente para seguirla, pero cuando salí ya había desaparecido. Pasé desde el mediodía hasta la madrugada buscándola en todos los lugares habituales sin encontrarla. Desesperado, jadeando apoyado en la puerta de casa. A la 1 de la madrugada finalmente regresó acompañada de un joven. Él tenía una mueca profunda al sonreír, aspecto fresco. Miraba a Jian Yue mientras decía: nunca había conocido a nadie tan afín conmigo. Conocerte ha sido lo mejor de este concierto. Entonces supe que ella había asistido sola al concierto. Su móvil se había quedado sin batería y no recordaba el camino de vuelta, así que él la había acompañado. Caminaba lentamente aunque el trayecto fuera corto, charlando sobre música, compositores y intérpretes desconocidos para mí. Desde la puerta observé cómo conversaban 30 minutos sin que ella advirtiese mi presencia. El mayordomo, compadeciéndose, interrumpió: ya es muy tarde, mademoiselle, su marido la espera. El joven miró hacia aquí sorprendido y preguntó si yo era su esposo. La expresión de Jian Yue fue de profundo malestar. Asintió en silencio antes de añadir rápidamente: fue forzado, no le gusto, me repele. Quedé petrificado, invadido por una vergüenza abrumadora. El joven se llamaba Lucon. Golpeó suavemente su espalda y dijo sonriente: es hora de ir, nos veremos pronto. A partir de ese día, nuestra relación tocó fondo helado. Ni una palabra me dirigía. En su cumpleaños le regalé unos audífonos supraorales nuevos, modelo agotado que había reservado 6 meses antes por su calidad sonora. Pero ella prendió fuego con un mechero frente a mí, reduciéndolos a escombros. No te gusto, tampoco tus regalos. Basura, no los quiero. Esa noche salió a celebrarlo con Lucon. Al regresar lucía un anillo plateado que él le había obsequiado. Mirando los restos carbonizados en el suelo, sentí un cansancio profundo en lo más hondo del alma. Al otro día, el señor Jian me convocó urgentemente a su estudio. Me pidió llevar un documento a su secretaria, aunque recordaba que Jian Yue prohibiera mi entrada allí. Dudé, pero ante la insistencia del anciano: es urgente, la secretaria espera afuera. Obedecí. Restablecí todo como estaba antes de irme. Sin embargo, ella se enteró mediante las cámaras de seguridad conectadas a su celular. Vino furiosa desde el taller, las cejas fruncidas como tormenta: no entras, prohibido. Su furia barrió el ambiente como un huracán invisible. Por entrar a buscar un simple documento, ordenó limpiar completamente el estudio. La miré perplejo: ¿por qué no puedo entrar? Recientemente invitaba constantemente a Lucon, pasaban horas enteras discutiendo música en ese mismo estudio. ¿Por qué él sí podía estar ahí y yo no? Y si yo no estaba sucio, ¿por qué hacer limpiar después de mi breve paso? Su respuesta fue helada: él es diferente, entiende música, es alma gemela, tú solo mancharías. Había aprendido a aceptar sus brusquedades durante años. Siempre intenté calmarla cuando estallaba, pero esta vez, aunque sabía que estaba furiosa, no pude disimular mi dolor. Jian Yue, hablar así hiere mucho. Justo entonces sentí mareo por hipoglucemia y di un paso atrás tambaleante. Mala suerte, estaba en la puerta abierta del estudio. Al retroceder, entré accidentalmente dentro. Ella lo interpretó como desafío. Sus ojos relampaguearon peligrosos. Ven asaltantes en las manos, lárgate. Esta casa es mía, no tuya. Vete ahora mismo y no vuelvas jamás. No era la primera vez que oía algo semejante. Cuando recién llegaba a los GU, mis medio hermanos me habían dicho lo mismo. Entonces me había envuelto en las sábanas, prometiéndome tener algún día un hogar propio donde nadie me echaría. Pensé que este chalet con Jian Yue sería ese refugio, hasta que hoy, gritando histérica, me recordó que la propiedad estaba a su nombre. El dinero provenía de su familia. Fuera, las olas de impotencia amenazaron ahogarme. Bajo la cabeza calculé: 10 años desde que nos conocimos a los 16. 5 años tranquilos gracias al compromiso
compromiso matrimonial previo, a los 22 nos casamos y cuidé de ella otros 5. Ya pagaba suficiente la deuda con los Jian. Estafa exhausto. Quiero el divorce. Una semana después solicité audiencia al señor Jian. Le expliqué mi decisión de separarme. Donante Jian se sentó en el sofá de la antigua residencia y golpeó ligeramente la mesa con el dedo índice flexionado. ¿Por qué? Le informé que Jian Yue tenía a alguien que le gustaba. Ante esa persona, ella moderaba su genio, actuaba tímidamente obediente, le escribía canciones y le regalaba obsequios, insistiendo tercamente en hacerle feliz. Con Lucon presente, el estado de ánimo de Jian Yue también mejoraban mucho. Subjetiva y objetivamente, él era más adecuado para ella que yo. Después de escuchar esto, Donante Jian guardó silencio durante un tiempo antes de aclararse la garganta severamente y preguntarme formalmente: Hinchen, ¿sabes por qué te elegí originalmente como yerno? Le respondí bromeando, porque le di a Jian Yue una tirita. Él sacudió la cabeza negando. Investigué sobre ti, dijo. Sé que tienes buena disposición y también tu delicada situación en la familia Gu, donde no recibes trato preferente. Necesitas este compromiso matrimonial. Tras él, por el respeto al apellido Jian, tu vida será más llevadera. Por eso mismo, verás a Jian Yue como tu última esperanza, estarás agradecido hacia ella, tolerante e incluso indulgente. Cuando supe que elegiste psicología en la universidad, supe que había elegido bien. Realmente eres así. Suspiró profundamente. Un niño de su condición, si no tuviera problemas, sería naturalmente codiciado, pero precisamente tiene esta enfermedad. Solo tengo una nieta, así que debo planear su futuro y encontrarle un esposo absolutamente leal que la cuide toda la vida. No sé quién es ese tal Lucon, pero no me fío en entregarle a Jian Yue. Miró directamente a mis ojos y prosiguió sinceramente: tú creciste en casa de los Gu, sabes cómo funcionan las grandes familias. Que busquen fuera es normal, incluso tener 10 amantes no sorprendería. En contraste, Jian Yue es admirablemente sencilla. Además, mientras yo esté vivo, nadie podrá sacudir tu posición en esta familia. ¿Qué más puedes querer? Entendí perfectamente sus intenciones, pero yo no quería seguir custodiando a una paciente autística en una vida previsible hasta el fin. Le expliqué seriamente que Jian Yue me había expulsado, mi presencia solo la irritaba ahora mismo, y sus episodios se multiplicaban últimamente. Al oír esto, la expresión del rostro del anciano finalmente se tornó grave mientras reconsideraba nuestra relación. Tardó mucho en suavizar el tono. Hinchen, pensaré sobre el tema del divorce. Regresa por ahora. Y recuerda, aunque todo esto, sigue siendo marido de Jian Yue, cualquier decisión requiere su opinión también. Asentí con la cabeza y me levanté para irme. ¿Cómo podría ella oponerse? Probablemente estaría deseando firmar los papeles del divorce cuanto antes. Estaba lloviznando esa primavera cuando salió de la mansión, el viento arreciaba furiosamente. Al salir vi a Jian Yue parada junto a la puerta entreabierta, vestida de blanco con un paraguas abierto cuya punta goteaba abundante agua acumulada. No sabía cuánto tiempo llevaba allí escuchando. Al divisarme, apretó los labios hasta blanquearlos y preguntó temblorosa: ¿quieres divorce conmigo? Al confirmarle, guardó silencio unos instantes como si procesara internamente algo complejo. Finalmente murmuró: después del divorce, ¿seguirás cuidando de mí? Me quedé perplejo y sonreí sin ganas. Jian Yue, el divorce significa que nuestros caminos se separan. Completamente. Ya no seré tu esposo ni tendré obligación alguna de cuidarte. Ella comprendió lentamente mientras la lluvia intensificaba sus cálidos hilos oblicuos que empapaban su hombro derecho. Me miró fijamente y negó rotundamente: no, realmente no esperaba su negativa. Intrigado, argumenté razonablemente: ¿no prefieres que sea Lucon quien te ayude diariamente? Él podría administrar tus necesidades prácticas. Pero ella sacudió la cabeza con más determinación aún: no quiero. Él está muy ocupado creando música. No puede quedarse en casa todo el tiempo. Tú si estás libre, tú puedes cuidarme. Bajó la mirada hacia una poza de agua estancada mientras sentía un escalofrío interior. Para ella parecía obvio que él tuviera ambiciones artísticas que lo impidieran permanecer doméstico, mientras que yo, su marido tan aburrido y convencional, nací para orbitar alrededor de ella exclusivamente. Si necesitas cuidados, propuse práctico, la familia puede contratar una enfermera profesional. Antes de mi llegada, ¿no cuidó perfectamente la tía San? Traté de razonarla sin éxito. Su terquedad superaba la de un mulo rebelde. Al ver que no cedía, intenté otra estrategia. Al principio, cuando comencé a atenderte, tampoco te acostumbraste inmediatamente. Tomarías tiempo adaptarte. Pero interrumpió gritando histérica: no, no divorcio, debes obedecerme. Sabía que durante estos estallidos nada serviría discutir. Simplemente callé, creyendo mi silencio como conformidad. Sus cejas fruncidas comenzaron a relajarse gradualmente. Justo entonces apareció Lucon frente a la puerta principal. Sus ojos se iluminaron al instante, olvidando totalmente el tema del divorce. Lo arrastró urgentemente al estudio bajo 7 llaves como si temiera interrupciones externas. Pronto se oyeron arpegios de piano mezclados con risas masculinas vitales dentro del cuarto cerrado. Cuando Lucon salió, ya era medianoche bajo torrencial lluvia. Jian Yue observó preocupada el temporal y lo retuvo.
llueve demasiado, te enfermarás. Pasa la noche aquí. Él sonrió burlón, pero no traje pijama. Ella señaló hacia mi decisiva, él tiene alguno. Luego me miró expectante agregando rápido, ¿verdad que mi marido te prestará ropa para dormir? Sin esperar mi respuesta oficial, ella anticipó entusiasmada, claro que sí. La mejilla derecha de Lucon se distendió en una mueca divertida mientras comentaba suavemente, no creo que puedas responder por mí así de fácil. Hyun-Joe señaló la villa, esta es mi casa, no la suya. Luego indicó el vestidor, las ropas, las compramos con dinero de mi familia. En ese momento, Lucon se volvió hacia mí sonriendo y dijo, yo tengo la última palabra. Señor Heu, ¿me quedaré esta noche? No sé si molestará su vida matrimonial. Al oírlo, la reacción de Hyun-Joe fue más intensa que la mía. Se apresuró a explicarse nerviosamente, incluso moviendo las manos, no hay nada entre nosotros, qué asco. Yo escuchaba en silencio sin levantar la mirada, concentrada en navegar por mi teléfono móvil. Tenía razón Hyun-Joe, esto no era mi hogar. Decidí mudarme y buscar un apartamento adecuado resultó difícil. Estando en la familia Heu, no tenía dinero de pocket, si necesitaba algo, se lo pedía al mayordomo, quien generalmente accedía a peticiones razonables. Tras casarme con los Hyun, el abuelo Hyun me daba mensualmente 50,000 yuanes para gastos personales. Parecía mucho, pero incluyera los gastos médicos de Hyun-Joe, terapia psicológica, comida nutricional y los salarios de todo el personal de la villa. Calculando con precisión, apenas me quedaba unos pocos miles al mes. Por eso mis ahorros no eran significativos. Después de 2 días de búsqueda, encontré un apartamento con precio razonable. Estaba ordenando mis pertenencias cuando justo llegó Hyun-Joe a casa. Desde que mencioné el divorce por primera vez, su actitud había mejorado ligeramente, muy de vez en cuando iniciaba conversaciones espontáneas. En ese momento me preguntó, ¿vas a tirar todo esto? Sacudí la cabeza, no. Ella señaló la pila de ropa, tíralo, es feo. Tú no entiendes el arte ni las combinaciones. Esta ropa está anticuada. Detuve mis movimientos y la miré fijamente. Entonces, ¿cuál estilo consideras bonito? Pensó seriamente antes de responder, como Lucon, aprende de él. Tengo dinero, puedo comprarte ropa nueva. Mi atención se fijó en la camisa listada que estaba arriba de la pila. Me quedé un instante helada, era exactamente esa misma camisa que ella misma había elegido un año atrás durante una salida de compras. Recordaba perfectamente su reacción cuando salí de la cabina de probarme, tartamudeó repetidamente solo 2 palabras, está bonita, pero ahora criticaba esa misma prenda como pasada de moda. ¿Habían cambiado las prendas o las personas? Bajé la mirada y seguí empacando sin detenerme, no es necesario, me gusta mi propio estilo. La irritación fue creciendo en sus ojos oscuros. Soltó una seca frase, haz lo que quieras, antes de dar media vuelta y salir golpeando violentamente la puerta. El estruendo metálico me dolió los tímpanos. Esa noche no salió más de su habitación, así que no se enteró de que abandoné la villa. Al llegar por primera vez a los Hyun, llevaba una maleta de 24 pulgadas y una mochila azul. Al irme, mis posesiones eran exactamente las mismas. Tenía razón Hyun-Joe, aquí no era mi casa, por eso mis cosas eran escasas. Solo estuve un día en el apartamento antes de partir hacia Chungcheong. De niña, mi madre siempre me decía que la vida mejoraría gradualmente cuando ahorrara suficiente dinero. Viajaríamos juntos. Después de su muerte, yo misma me convencí de que eventualmente podría viajar sola si acumulaba fondos. Pero el destino tiene sus propias reglas, simplemente salté de una jaula a otra corral. Hyun-Joe necesitaba constante supervisión, no podía ausentarme mucho tiempo. Una vez intenté llevarla conmigo en un viaje, pero acostumbrada a la estabilidad urbana, sufría crisis de ansiedad en el tren de alta velocidad hasta dejar de comer. Fuimos obligados a bajar en la siguiente estación y regresar a casa. Cuanto más ilusionada había planeado ese viaje, tanto más desolante fue el momento de bajarnos. Resulta que tener suficiente dinero no garantiza viajar libremente, hay ataduras, limitaciones de tiempo. Pero finalmente, ahí estaba parada al pie de la montaña Cangreja, Kansan, contemplando cómo el viento arrugaba las aguas del mar Erai y modelaba formas caprichosas entre las nubes. Monté en bicicleta mientras escuchaba música, deslizándome por senderos rodeados de campos de trigo, praderas abiertas y reflejos desmenuzados en el lago. Todas las rutinas preestablecidas se desintegraron entre las olas del Erai. Sentí mi alma flotando libremente, convertida en alguien inútil pero vibrantemente vivo. Muchos espíritus exhaustos nos reunimos allí, montando puestos improvisados. Nos sentábamos sobre el suelo bajo las estrellas compartiendo historias, una estudiante de medicina que renunció tras colapsar bajo el estrés laboral, comentando que allí las jornadas ya no se fragmentaban en trozos minúsculos, un paciente en tratamiento que declaraba ignorar el futuro pero sentir crecer algo presente. Nos unimos temporalmente rozando lo más vulnerable e íntimo de nuestras almas. Luego nos separamos como las 18 corrientes del Kansan, cada uno siguiendo su curso
tortuoso. Más tarde viajé sola al muelle Longchamp para ver el amanecer. Las ondas del Erai despedazaron la luz solar en monedas plateadas danzantes. No, había derramado lágrimas cuando luchaba por sobrevivir en casa de los Geu, ni cuando Hyun-Joe me insultó expulsándome de casa. Pero en ese instante, cubrí mi rostro temblorosamente mientras mis hombros vibraban con sollozos silenciosos. Jamás había sentido tan profundamente la libertad. Sin despertadores programados, sin recordatorios multitarea en mi agenda digital, respondía al llamado distante de las montañas, permitiéndome estar horas enteras en estado meditativo. 2 semanas después reconecté la tarjeta SIM. Al abandonar los Hyun les envié un mensaje breve al abuelo Hyun explicando mi partida. Al reactivar el teléfono aparecieron decenas de llamadas perdidas, de mi padre, del abuelo Hyun y hasta de Hyun-Joe. Subí al coche de regreso y marqué el número del abuelo Hyun. Su voz sonó exhausta. Regresa pronto. Hyun Cheng me explicó que Hyun-Joe estaba muy mal. Volví a la mansión y descubrí que mi ausencia provocó una rabia ciega en ella. No sabía cómo gestionar su medicación diaria. Antes yo preparaba sus pastillas junto con agua. Tenía una conferencia importante pero no encontraba el vestido adecuado para su traje sastre. Intentó contactarme sin éxito y acabó arrojando contra las paredes todos los platos, derribando el aire acondicionado vertical y volcando muebles. La casa quedó en completo caos. El abuelo contrató una nueva criada desorientada ante sus demandas impredecibles. Al verme entrar, Hyun-Joe apareció notablemente delgada, con la barbilla afilada. Me miró fríamente apartando la vista. ¿Para qué volviste? ¿No dijiste que te ibas? Odio tu falsedad. Durante mi viaje, el abuelo Hyun localizó al casero del apartamento. No sé qué le dijo, pero este se negó rotundamente a renovar mi contrato. Tuve que recoger nuevamente mis maletas. Al ver mi equipaje, Hyun-Joe resopló burlonamente. Si la familia Geu te expulsó y no tienes a dónde ir, claro que vuelves. No ofrecí explicaciones, guardé silencio cargando mis cosas al dormitorio. En el momento en que me di la vuelta, vi cómo sus labios se curvaban ligeramente en una mueca satisfecha. Ella ignoraba mi verdadera razón para volver. Podía alquilar otro lugar, incluso marcharme definitivamente de esta ciudad. Hablé mucho con el abuelo Hyun por teléfono. Le expliqué que consulté el código matrimonial. Primero presentaría demanda de divorce, seguramente denegada. Luego viviríamos separados un año antes de recurrir. Legalmente ganaría la segunda demanda. Me preguntó por qué insistía en el divorce y económicamente obtendría casi nada. Tenía razón. Antes del matrimonio firmamos un acuerdo patrimonial, excluyendo cualquier derecho sobre los bienes previos de Hyun-Joe, incluyendo su estudio creativo. Si nos divorciábamos, saldría prácticamente con las manos vacías. Pero aún así quería liberarme. Nuestro vínculo matrimonial me había brindado 5 años de refugio mientras yo cuidaba de ella durante ese mismo periodo, una compensación equilibrada para cerrar ciclo. El abuelo guardó silencio prolongado al otro lado del teléfono. Justo cuando pensaba que colgaba, dijo: he contratado una nueva criada que no sabe cuidar a Hyun-Joe. Cuida tú de ella un mes más mientras hacemos la transición. No pondré objeciones a tu divorce y además te pagaré 1.000.000 de yuanes. La oferta era demasiado ventajosa como para rechazarla. Por eso Hyun-Joe ignora que estos serán mis últimas 4 semanas a su lado. El mayordomo me dijo que cuando no estaba, ella no comía bien. Pero esa noche, Hyun-Joe comió 2 tazones de arroz. Me miró con un bufido y me elogió. Sonreí, como hacía antes. Dije suavemente: muy bien. Una hermosa curva se dibujó en sus labios. Cuando regresó a su estudio, rápidamente informé a la recién llegada hermana que le gustaba recibir elogios, que podíamos hacerlo con más frecuencia en días normales y que si cometía errores, no debíamos corregirla en el momento, sino recordarle después de forma casual. Hermana sacó una libreta pequeña y anotó palabra por palabra lo que dije. Luego la llevé a la botica de medicinas, explicándole cuántas veces al día debía tomar cada medicamento, cuántas pastillas por dosis, que debían tomarse con agua tibia, no muy caliente, preferiblemente alrededor de 40 grados. Sus peinados y joyas estaban en el segundo cajón del perchero. Necesitaba una taza de leche caliente antes de dormir. Le transmití los hábitos de Hyun-Joe a hermana quien escuchaba muy concentrada. Tras mi regreso, la vida de Hyun-Joe volvió a la normalidad y no hubo nuevas crisis. Pero ese día, cuando hermana fue a llevarle la medicina, de repente se oyó el estruendo de una copa rota en la habitación. Al llegar corriendo, encontré el suelo cubierto de cristales rotos y píldoras dispersas. Hyun-Joe estaba de pie descalza, con sangre brotando de un corte en el pie sin darse cuenta. Señalando a hermana articulaba lentamente: ¿por qué ella? ¿Por qué no tú? Esto fue siempre tu tarea. Quiero que sigas siendo tú quien me dé la medicina. Apretando mi manga, negaba con vehemencia: no quiero cambiar de persona, solo confío en ti. Sus emociones eran tan intensas como rápidas. Una vez que tomó la medicina que le entregué obedientemente, le pregunté por qué insistía en mí. Con voz baja respondió: cuando vi que no era tú,
Sentí miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Tengo que admitir que su intuición era sorprendentemente aguda. Efectivamente estaba transfiriendo gradualmente mis responsabilidades a hermana E para que asumiera el cuidado diario de Hyun Yue. Ella aún agarraba mi manga. Prométeme que seguirás siendo tú. No cambies de persona. Mirando directamente a sus ojos. Mentí. De acuerdo. Te lo prometo. Quedan solo 15 días. Puedo administrarle la medicina durante ese tiempo. Al oír esto, sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. No advirtió que la sangre seguía goteando de su herida, ni que esta vez no traje yodofórmulo para limpiarla como siempre. Tampoco notó la mirada compasiva de hermana E. Todos sabíamos que me iba a marchar, solo ella vivía en su propio mundo. Al mediodía vi nuevamente a Lucon parado ante la villa, su mirada fija en la ventana francesa del segundo piso donde Hyun Yue tocaba el piano inclinada sobre el teclado. Paseó largo rato sin subir, sino que buscó mi presencia. Me tendió una partitura amarillenta. Ha estado buscando esta música mucho tiempo. Por favor, cédalale. Frunciendo el ceño pregunté, ¿no podrías dársela directamente? Él negó con la cabeza, una sonrisa triste en los labios. Ya no quiere verme. Entonces caí en la cuenta, aunque antes visitaba frecuentemente la casa de los Hyun, últimamente había desaparecido completamente. Incluso el anillo que le regaló a Hyun Yue había sido retirado. Señor Heu, interrumpió Lucon mientras yo reflexionaba. ¿Puedo preguntarle algo? Asentí. Él prosiguió narrando cómo, tras enterarse por el abuelo Hyun de mi intención de divorce, había sentido una extraña alegría. Creía firmemente que yo y Hyun Yue pertenecíamos a mundos distintos. Ella flotaba en su espacio artístico mientras yo vivía anclado en la realidad cotidiana. Compartirnos el mismo ídolo musical, los mismos gustos compositivos, las charlas interminables sobre música, todo eso lo hacía sentir más compatible con ella que yo. Incluso había sugerido a Hyun Yue que el divorce sería lo mejor, ofreciéndose a asumir su cuidado completo. Pero, ¿sabe cómo respondió ella? Me contó cómo había pasado varios días con Hyun Yue después de su partida. En el estudio discutían música, fuera del estudio, ella hablaba de mí, hizo un pastel de fresa para ella, y cuando Hyun Yue comentó que tú adorabas las fresas pero siempre se las dejabas a ella, en el sofá había una fila de muñecas con nombres inventados por ambos, en su mesilla había fotos, incontables vuestros retratos juntos. Lucon me miró con ojos sombríos. Lo más difícil de aceptar fue cuando tocó una secuencia armónica y dijo que recordaba mi estilo. Admitió que nunca habían estado separados tan largo tiempo y que me extrañaba profundamente. Estas cosas me resultaron completamente desconocidas. Y luego, quise saber. Él explicó cómo, deseando probar sus sentimientos hacia él, intentó besarla apoyándola contra sus hombros. Pensaba que si aceptaba el beso demostraría afecto real, pero su reacción fue visceral, estupor, pánico, repugnancia. No supe describir esa expresión compleja, pero fue claramente negativa. Ella se soltó violentamente, le ordenó salir y nunca más volver. Al marcharse, la vio sentada entre las muñecas susurrando mi nombre, mientras pensaba que quizás amaba a una mujer casada porque yo la había atrapado en un matrimonio sin amor verdadero. Ahora comprendía la verdad. Se quedó mirando a través del cristal hacia esa figura lejana, exhalando profundamente. Todavía la amo, pero sé que es imposible. Por favor, cédale esta partitura. La busqué mucho tiempo. Hyun Yue parecía no ver ni querer ver a Lucon parado en el portal durante más de una hora. Él se marchó lentamente, pero ni siquiera logró cruzar una última mirada con ella antes de desaparecer tras la curva del camino. Últimamente, Hyun Yue se ha vuelto especialmente apegada a mí, iniciando conversaciones incluso sin motivo aparente. Me preguntó dónde estuve durante esos 15 días desaparecidos, mostré fotos y videos de mi viaje, compartiendo aventuras vividas, los mercados de marzo calle con frutos montados en broches y pendientes creativos, técnicas de tintura tiendie, gatos de barro decorados, estampado vegetal, grabados hilográficos. Mencioné haber subido montañas con aldeanos recolectando setas hasta llenar una cesta completa, experimentando por primera vez la alegría concreta de la cosecha. Ay, discúlpeme, no suelo ser tan hablador normalmente, pero cuando ella pregunta sobre el viaje, parece que no puedo parar de describirlo detalladamente sin darle oportunidad de interrumpir. Ella solo sonríe apoyando la mejilla en la mano. No te preocupes, sigue contando. Escucha tontamente mis historias coloridas hasta que finalmente pregunta, ¿te gusta tanto viajar? Sin dudarlo asiento, pero siempre prefiero estar en casa. Ella juguetea pensativa con el gato de barro que hice, murmurando, tal vez deberías probarlo. ¿Probar qué? Perplejo ante su respuesta enigmática. Recientemente ha dejado el taller para quedarse más en casa. Este día, ella me llamó repentinamente por mi nombre desde el estudio, Hinchen. Le pregunté qué pasaba. Ella empujó la puerta y me hizo señas para que entrara. Recordé perfectamente la expresión enojada de Hyun Yue después de esa vez que entré al estudio, así que no me moví y seguí parado en la puerta del estudio. Pero ella agarró mi manga y me llevó dentro. Ahora puedes entrar. Nadie más. Solo tú. Dijo que tenía un regalo para mí. El estudio era muy grande, con una mesa de trabajo y un piano blanco. Ese día, Hyun Yue llevaba un vestido largo blanco y se había recogido el pelo cuidadosamente.
Solo se vestía así formalmente cuando iba a tocar el piano. La luz del atardecer entraba por el ventanal y proyectaba su figura bañada por el sol poniente. Su cabello brillaba con un dorado suave, sus pestañas temblaban como alas de mariposa. Movió los dedos hábilmente y las notas fluyeron desde sus yemas. Algunas personas nacen sordas a la música, como yo. No entiendo cosas como piano legato, pero sentí que esa música se desplegaba capa sobre capa, como olas densas en un mar temprano de primavera, levantando ecos entre nubes y montañas. Llamarlo romántico sería demasiado vulgar. Decir profundo sería demasiado intenso. Escuché en silencio hasta que terminó la pieza. Ella miró hacia mí. ¿Te gustó? Asentí sinceramente y aplaudí. Muy bonito. Es una versión inicial. Todavía hay que perfeccionarlo. Señaló una gran pila de partituras. Con más correcciones, será mejor. Me gusta mucho esta pieza. Le pregunté su nombre. Ella dudó un momento antes de decir suavemente, todavía no he decidido. Esta pieza es para ti. Dentro de unos días es tu cumpleaños. Es un regalo. Me quedé helado. Nunca imaginara que me regalaría algo así. Ella sonrió levemente y cambió abruptamente de tema. ¿Sabes por qué estoy enferma? Había preguntado al abuelo Jian sobre esto antes. Él me había dicho que fue culpa de la niñera por cuidarla mal, pero ahora Jian Yue me decía que no tenía nada que ver con ella, sino con sus padres. Se quedó en silencio durante un rato, como si quisiera explicarme todo desde el principio, pero sus dedos temblaban sin cesar. Parecía que solo recordar esos sucesos ya le costara toda su energía. No te preocupes si es demasiado doloroso. No necesitas contármelo. Le puse una taza de agua tibia. Ella apretó los dientes. Quiero decírtelo. Debo hacértelo saber. Después de prepararse mentalmente mucho tiempo, finalmente comenzó a hablar con extrema dificultad. Mi padre persiguió a mi madre durante mucho tiempo antes de que ella aceptara casarse. 2 años después, mi madre descubrió que él tenía otras mujeres fuera del matrimonio. La primera vez, mi madre se enfadó muchísimo. Mi padre se arrodilló y juró que cambiaría, pero luego hubo una segunda, tercera, cuarta vez. Incluso vi con mis propios ojos como mi padre estaba con otra mujer en casa. Fue realmente repugnante. Mi madre ya no pudo soportarlo más y se mudó conmigo. Mi padre vino a rogarnos que volvieran. Mi madre cedió otra vez, pero al volver, descubrió que él aún mantenía relaciones con esa mujer. Incluso cuando venía a buscarla, traía a esa mujer consigo. Mi madre me cuidaba aquí mientras dormía, y él estaba durmiendo con ella al otro lado de la pared. Pero esta vez, mi madre no lloró ni armó escándalo. Se mostró extrañamente tranquila. Incluso, nos organizó un viaje familiar. Fue nuestro primer y único viaje juntos los tres. Esa noche, en una ciudad desconocida, mi madre cogió un cuchillo y le clavó a mi padre en el pecho. Él sangraba abundantemente, luchaba frenéticamente, estrangulándola. Yo estaba encerrada en el balcón, golpeando la puerta desesperadamente sin poder salir. Cuando desperté, mis padres ya no se movían nunca más. Me quedé petrificado. Esta versión era completamente diferente a la que había oído antes. La historia de amor entre el padre y la madre de Jian era una legendaria historia romántica en las altas esferas sociales. Originalmente, el padre había estado prometido con otra familia adinerada, pero se enamoró perdidamente de la madre, de origen humilde. Ella no quería involucrarse en disputas familiares al principio, pero él sirvió fielmente durante 4 años hasta convencerla. Tras casarse, fueron muy felices y pronto tuvieron a Jian Yue. Lamentablemente, poco después, durante un viaje, la madre murió repentinamente de un ataque cardíaco, y el padre, refusando vivir sin ella, se suicidó. Nadie habría imaginado que bajo tanta belleza se escondía una historia tan cruel y sangrienta. Y Jian Yue, testigo presencial de la muerte de sus padres a los 6 años, en plena inmadurez mental, cayó gravemente enferma tras aquello. Por fin entendí por qué siempre sentía inseguridad fuera de casa y rechazaba tanto el matrimonio como cualquier relación cercana. Jin Cheng, te digo todo esto para que conozcas la verdadera yo completa, dijo ella sentándose a mi lado. Dudó un instante antes de extender lentamente la palma hasta rozar ligeramente mi mano. Sé que estoy enferma, pero voy a superarlo. Desde ahora, puedes entrar al estudio cuando quieras. Puedo coger tu mano sin apartarla bruscamente. Tomaré la medicación regularmente sin enfadarme contigo. Me miró fijamente con una mirada tan sincera que parecía estar dispuesta a ofrecerme su corazón entero. Por primera vez sentí verdaderamente el calor de su palma. Tal vez fue por la luz amortiguada del crepúsculo, pero su voz hundida especialmente tierna cuando agregó, Jin Cheng, ¿vamos de viaje juntos? Quiero probar ir a un lugar nuevo. Al volver, celebraremos tu cumpleaños. Cogió mi mano y empezó a estudiar mapas seriamente. Miré hacia afuera donde anochecía rápidamente y marqué el número del abuelo Jian. Le expliqué que Jian Yue quería viajar. Él pensó un momento antes de preguntar, ¿has hecho todos los trámites con la tía E? Faltaba menos de una semana para mi partida. Si viajaban ahora, al regresar yo debería irme directamente. Le aseguré que ya había coordinado todo con la tía E. El abuelo asintió, está bien que salga un poco. Acompáñala a dar una vuelta. Discutimos mucho tiempo con Jian Yue hasta decidir ir juntos a
Mongolia Interior. Ella preparó un itinerario súper detallado, hasta decidiendo qué comeríamos cada día. Al ver fotos turísticas en blogs, sacó una cámara. Hinchen, ayúdame a fotografiarme. Quiero tener fotos tan bonitas como esas. Sonreí, claro. Nuestro destino final era Ulan Butung. En el avión, noté claramente el malestar creciente de Jian Yue, probablemente debido a la experiencia traumática de haber estado encerrada en el balcón. No soportaba espacios cerrados. Como en el tren de alta velocidad anterior, se puso muy ansiosa e inquieta. Sentóse junto a mí y tiró suavemente de mi manga, acercándose más y más. Si te sientes mal, podemos volver enseguida. No hace falta que te fuerces. Ella apretó los labios y negó con la cabeza. No pasa nada. Quiero ir. No quiero arruinar tu plan. Cuando el avión despegó, ella agarró mi mano, sudor fino brotando de su palma. En medio del vuelo, nos topamos con una corriente turbulenta fuerte que el avión se sacudía violentamente. Jian Yue mantuvo los ojos cerrados en todo momento, como si estuviera tomando una siesta ligera, pero sus mechones húmedos por el sudor y su agarre firme de mi mano delataban su verdadero estado emocional. Estaba muy nerviosa. Al llegar a Chifeng, tuvimos que tomar un coche privado durante otras 4 horas. Jian Yue permaneció extremadamente alerta todo el trayecto. El clima y el entorno completamente distintos la hicieron aún más ansiosa y sensible de lo habitual. La tranquilicé continuamente durante el camino. Ella esbozó una sonrisa forzada. Hinchen, no te preocupes, estoy bien. Creímoslo hasta que llegamos al suite del hotel. Después de bañarme con agua caliente, al salir vi a Jian Yue acurrucada en la esquina de la habitación. Todo su cuerpo temblaba levemente. Al verme, respiró profundamente 2 veces. Sacó 2 pastillas para calmar los nervios de su maleta y se las tomó rápidamente. Sin darme tiempo a hablar, fingió indiferencia mientras se levantaba. Voy a ducharme yo también. De verdad que estoy bien, no te preocupes. Esta noche, giró sobre sí misma repetidas veces en la cama, claramente incapaz de dormir. Durante todos estos años, nunca había dormido fuera de esa cama en la villa. Probablemente era algo así como reconocer la cama. Le susurré cerca de la oreja. ¿Quieres que te cuente una historia antes de dormir? Ella respondió, no hace falta, casi me quedo dormida. Tú también duerme. Mañana, veremos juntos la pradera. Más tarde ya no se movió más, quieta como si realmente hubiera caído en el sueño. Pero al día siguiente, las ojeras bajo sus ojos revelaron que no había pegado ojo en toda la noche. Comió muy poco, often metiéndose píldoras en la boca. Yo originalmente esperaba disfrutar mucho de la gran pradera, pero viendo su mal estado, mi atención se centró enteramente en ella. Ni siquiera pude admirar la niebla matutina del lago Princesa. Sin embargo, cuando ella señaló las colinas lejanas ondulantes y dijo, mira allá, vete tú, tócame una foto, aunque en el objetivo aparecía alguien cuyo cuerpo entero temblaba sin parar. Otros turistas que la vieron murmuraron extrañados, ¿cómo está tan mal el color de su rostro? Parece ser altura, pero esto ni siquiera llega a 2000 metros. Jian Yue intentó explicarme, solo necesito adaptarme un poco, no es para tanto. Intercambiamos lugares para fotografiarse, pero ella siempre encontraba algo mal. No está bien así. Cuando le pregunté dónde estaba el problema, no contestó, solo retorciendo su manga hasta convertirla en un nudo apretado. Un señor mayor que pasaba sacudió la cabeza comentando, los jóvenes actuales son tan obsesionados con las fotos. Mi objeto tiene peor aspecto que ese y todavía siguen haciendo fotos. Ella bajó la cabeza avergonzada, fijando la mirada en sus propias botas mientras respiraba hondo. Hinchen, mejor tomemos fotos después, ahora dañemos un paseo. Caminamos juntos por la vasta pradera. Parejas a nuestro lado correteaban despreocupadas contra el viento montañés, tan libres. Suspiré suavemente al ver sus espaldas alejándose. Ella trató de acelerar el paso para correr conmigo, pero el entorno desconocido la hizo extremadamente cautelosa. No podía experimentar esa libertad como los demás, solo pudo decirme, Hinchen, quizás deberías correr tú solo. Yo te haré las fotos. Rechacé la oferta, no hace falta. Caminemos despacio juntos. A lo largo del camino había muchos rollos de heno hechos por los pastores. Vacas y ovejas pasaban cerca nuestras. Estar quieto también resultaba reconfortante, pero Jian Yue guardó silencio, curvando los labios en una mueca autocrítica. 3 días después de salir, había perdido peso visiblemente, apareciendo consumida y demacrada. Si este viaje era para recargar energías mías, para ella era una tortura. Las emociones reprimidas eventualmente estallarían. Ese día fui a probar a caballo. Jian Yue se quedó en pie sosteniendo la cámara fotográfica para capturarme. El caballo aceleró gradualmente de trote lento a galope rápido. Ella apretó el disparador una y otra vez mientras yo me dejaba llevar por la excitación de galopar, cerrando los ojos, hasta que mis oídos captaran un grito desgarrador suyo. Me volví inmediatamente. Jian Yue había tenido un ataque. Lo provocó una pareja cercana discutiendo ferozmente. El hombre amenazaba con golpearla al volver. Ella respondía que si se atrevía a marcharse, él la acuchillaría. Sus palabras eran demasiado crueles. Todos los alrededores los evitaron excepto Jian Yue, que se volvió lentamente a mirarlos. Cuanto más gritaban ellos, más profunda se volvía su respiración. Tal vez por el estrés
acumulado estos días o por recuerdos traumáticos surgidos al ver al hombre derribar a la mujer al suelo. Ella saltó hacia adelante para bloquear al hombre y entonces perdió el control. Mientras la calmaba una y otra vez junto a ella, el sol poniente descendía lentamente. Ella finalmente se tranquilizó un poco, sentándose en la hierba con las rodillas abrazadas. Chen, lo siento mucho por preocuparte. Sus ojos oscuros parecían estrellas dispersas y rotas cuando añadió en voz baja, salir contigo ha sido terrible, ¿verdad? Negué con la cabeza, no ha sido terrible, pero admití, pero tú no eres feliz. Recordé sus fotos de Dalí donde sonreía radiante. Veo tus fotos de Dalí, allí te veías tan viva, pero desde que volvimos a casa, nunca has vuelto a ser tan feliz. Quería hacerte feliz llevándote de viaje, pero en mis fotos aquí, lejos estás de parecerte tan dichosa como en aquellas espontáneas tomadas por desconocidos en Dalí, cuando montabas a caballo. Apenas logré capturar una imagen decente antes de que empezaras a tener síntomas. Ella confesó amargamente, Chen, soy tan inútil, ni siquiera puedo hacer que disfrutes de un viaje conmigo. Sus palabras eran crudamente ciertas, no tenía réplica. Nos sentamos juntos en la hierba viendo como el sol hundía lentamente tras el horizonte. Sus pupilas oscuras brillaban débilmente cuando preguntó, Chen, ¿podré verte nuevamente algún día? Asentí, claro, te invitaré cada año a mi fiesta de cumpleaños. Ella suspiró profundamente antes de reír finalmente, reduciendo 1000 palabras a una frase, Chen, cuídate mucho. Al día siguiente, presentamos solicitud de divorcencia en el registro civil. Justo cuando pensaba que tendría que batallar legalmente durante 1 o 2 años, Hyun-Yue cambió repentinamente de opinión. No pude evitar preguntarle por qué. Con voz serena pero ojos enrojecidos, explicó, tú no eres feliz. No quiero seguir siendo una carga para ti. Al hablar se esforzó por mostrar ligereza, curvando ligeramente los párpados temblorosos. Soy una persona tan terca y lenta, incluso tardé en darme cuenta de que te amaba. Fue después de perderte. Oscuramente quise atarte a mí de cualquier manera posible, pero a mi lado, tú no eres feliz de verdad. Probablemente, ni un poco feliz. He sido una carga suficientemente pesada, no quiero que sigas sufriendo. Por eso, te libero. Fue la primera vez que la veía llorar. Pensaba que alguien como ella jamás derramaría lágrimas, pero en el coche camino al registro civil, sus lágrimas cayeron calientes sobre mi palma como lluvia primaveral sin fin. Cuando aparcamos frente al edificio gubernamental, se enjugó los ojos con el dorso de la mano, sonriendo con esfuerzo aunque los párpados estaban hinchados. Chen, mi regalo de cumpleaños número 26 es libertad. Durante los 30 días del periodo de reflexión, el abuelo Hyun intentó convencerme para quedarme, ya que Hyun-Yue ha comprendido sus sentimientos hacia ti. ¿Tienes que divorciarte? Si te quedas, tendrás una vida mucho mejor. Sacudí la cabeza negativamente. Él no entendía, pero entre ella y Luko no pasó nada real. Además, ahora te quiere de verdad. Su amor solo llegó un poco tarde. ¿Así que la abandonas así? Volví a negar. Una vez que pruebas la libertad, ya no puedes desear estar atado voluntariamente. Mi partida de la familia Hyun causó gran revuelo. Mi padre me regañó furiosamente por teléfono. La señora Heu también me criticó duramente. Deberías estar agradecido con Hyun-Yue. Si no fuera por elegirte ellos, te habrían expulsado de casa tras la mayoría de edad. ¿Qué más quieres? ¿Sabes que tu madre mantiene 3 amantes fuera? Incluso yo lo soporto. ¿Y tú no puedes soportar esto? Al final amenazaron con desheredarme si no cambiaba de opinión. 30 días después, intercambiamos certificados de divorcencia con Hyun-Yue en el registro civil. Ella preguntó suavemente mientras salíamos, Chen, ¿irás más lejos? ¿Subirás montañas más altas? ¿Verás mundos más vastos? ¿Y nos veremos nuevamente? Asentí, claro. Te invitaré anualmente a mi fiesta de cumpleaños. Ella suspiró profundamente antes de reír finalmente, llevando consigo todas las palabras no dichas en una despedida eterna. Chen, cuídate mucho.